Sí, vale. Bueno, lo que yo os voy a presentar hoy es un estudio que está en marcha, un estudio doctoral que estoy realizando en la Universidad de Valladolid, y este no es el título definitivo, pero bueno, es un poco lo que yo os voy a contar hoy, ¿vale? La percepción social del sexismo publicitario entre la población juvenil como herramienta para la igualdad, ¿vale? ¿Por qué me embarco yo en este estudio? Bueno, yo estuve un par de años trabajando en el Instituto de la Mujer, en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, y allí, entre otras cosas, lo que hacíamos un poco era recepcionar quejas ciudadanas sobre el sexismo publicitario. Se recibían las quejas, se comprobaba el contenido, se debatía, se catalogaba el contenido de sexista o no sexista. Esto, pues durante años me llevó a tener una idea más o menos clara de lo que podía ser el sexismo publicitario. Pues, ¿qué pasó? Pues que yo no estaba segura de que mi idea de sexismo publicitario fuera la correcta, que mi idea de sexismo publicitario fuera la que tenía el resto de la gente, que la idea de sexismo publicitario de la gente fuera la misma que la de los organismos institucionales y que la realidad de la publicidad fuera la misma que cuando se establecieron las pautas para encasillar sexismo o no sexismo publicitario. Con lo cual, después de trabajar y de estar segura de lo que era sexismo, me di cuenta de que no sabía lo que era el sexismo en la publicidad, ¿no? Entonces, mi investigación se encauzó un poco más no en definir lo que es el sexismo, dónde está y cómo identificarlo, sino vamos a repensar en la idea de sexismo publicitario y qué es lo que la gente está entendiendo por sexismo publicitario, porque quizás les estemos mandando mensajes sobre sexismo publicitario que no están entendiendo, ¿no? Bueno, como os pongo ahí, primero os voy a abordar un poquito el estado de la cuestión, ¿vale? Para enmarcarlo. Se vienen elaborando en los últimos años estudios relacionados con la imagen de mujeres y hombres en la publicidad, en España más tardíamente, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿no? y en los medios de comunicación. El entorno académico del feminismo y los estudios de la mujer han mostrado un interés constante por los medios de comunicación, donde se incluye la publicidad siempre, ya que estos se ha considerado y ya aparece en todos los estudios académicos sobre el tema, que los medios de comunicación son organizadores capaces de intervenir en la construcción social del sentido, ¿vale? Esta poderosa razón es la que subyace en la proliferación de los estudios de género relacionados con los medios de comunicación. Ese es el interés de los estudios de género por los medios de comunicación, es esta idea, ¿no? Que son organizaciones capaces de intervenir en la construcción social del sentido, ¿vale? Es a partir de los años 80 cuando empiezan a surgir los denominados estudios de género, tras pasar por las categorías explicativas tradicionales de estos estudios, de la desigualdad entre mujeres y hombres, el patriarcado, el género, etc., ¿no? Las investigaciones feministas que indagan el concepto de género, sobre el que ya hay sentadas unas firmes bases académicas, también se han preocupado por los medios de comunicación, ya que, como podéis leer ahí, esta cita, estas reflexiones, tienen un papel nuclear en la construcción de la realidad social, puesto que junto con la escuela y la familia, fijaros a la importancia que se les eleva, constituyen uno de los agentes socializadores esenciales en nuestros tiempos, transmitiendo además un legado cultural, mostrando patrones de conducta y ayudando a conformar identidades en la audiencia que los recibe. Con lo cual, fijaos la importancia de estudiar desde el punto de vista de los estudios feministas los medios de comunicación y la publicidad. Verdaderamente están socializando a las personas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales vías de estudio sobre las que se han ido centrando estos estudios académicos, estudios de género relacionados con los medios de comunicación y la publicidad? Bueno, pues la gran mayoría se han dedicado a estudiar las representaciones de la imagen de la mujer, ¿no? Cómo somos representadas a través de los medios de comunicación, de la publicidad más concretamente. También hay otro tipo de estudios que se han dedicado a ver cómo las mujeres participamos a nivel profesional en la publicidad, es decir, agencias, departamentos de comunicación, como gestoras y productoras de la publicidad y de la comunicación, a qué nivel estamos, ¿no? Hay otros estudios que han ido proliferando, sobre todo a partir de que esas demandas de los movimientos sociales se han ido trasladando
al panorama normativo, ¿no? A la legislación, fruto de la Ley Integral de 2004, la Ley de Igualdad de 2007, la modificación de la Ley General de Publicidad, de la Ley de Publicidad Institucional, Ley de Comunicación Audiovisual. Ha habido unos cambios que, como digo, provienen de esas demandas sociales de igualdad en la legislación. Bueno, pues hay varios estudios que se dedican a ver hasta qué punto la igualdad es exigida en la legislación. Y luego hay otro tipo de estudios, en los que se enmarcaría el mío, que se dedican a la percepción, sobre la percepción del discurso publicitario, ¿vale? Vamos a ver cómo está percibiendo la gente la publicidad, porque a veces corremos el riesgo de meternos en una vorágine y no estamos un poco alejados de lo que la sociedad está percibiendo con la publicidad. Bueno, algunas de las conclusiones, y estas son solo algunas, que he ido extrayendo de este tipo de estudios son las siguientes. En primer lugar, la mayoría hablan o se dedican a estudiar o concluyen la importancia de lo simbólico, el papel de lo simbólico en relación con la imagen de la mujer en la publicidad, y de ahí podemos dirigirnos al concepto de Bourdieu de la violencia simbólica, ¿no? Tenéis ahí esta cita de Bourdieu: la violencia simbólica es una violencia amortiguada, insensible e invisible, incluso para las víctimas, que se ejerce esencialmente a través de la comunicación y el conocimiento, a través del simbolismo y el propio sentimiento y las emociones implicadas en cualquier proceso comunicativo. Otra de las conclusiones que he ido extrayendo, ya os digo que es un estudio vivo, o sea que sigo extrayendo conclusiones, es que existe, todos ya están de acuerdo en que existe una representación desigual y estereotipada de mujeres y hombres en la publicidad. ¿Cómo son esos estereotipos o si han ido evolucionando? Ya es otra discusión, pero existe una representación estereotipada. Además, las representaciones desiguales de mujeres y hombres en los medios de comunicación y en la publicidad, que es el tema que me ocupa, están relacionadas con la reproducción de la desigualdad de género en sociedades formalmente igualitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en sociedades como la nuestra, en la que la igualdad está ya dentro incluso del ordenamiento jurídico, se exige por ley, ley de publicidad la ha incorporado, etcétera, etcétera, la igualdad está presente, pero a pesar de ser formalmente igualitarias, existe desigualdad, existe techo de cristal, existe diferencia de salarios entre mujeres y hombres, existe violencia machista, etcétera, etcétera. Además, otra de las conclusiones es la importancia de la reproducción y el mantenimiento de la ideología tradicional de género en la construcción de la identidad. Es decir, a la hora de que las personas, según vamos madurando, vamos construyendo nuestra identidad, vamos impregnándonos de esa ideología de género que estamos mamando de, por ejemplo, la familia, la escuela, los medios de comunicación, la publicidad, ¿no? Y además, otra de las aportaciones que nos han hecho los estudios académicos sobre el tema es las escalas de medición del sexismo publicitario. Fijaos que la primera escala de la que yo tengo conocimiento al menos es de los años 70 y es de Estados Unidos, y ya establece un sistema para medir el sexismo en la publicidad, ¿vale? Nos habla, es la escala de Pingree, si queréis buscarla, y ya nos da un sistema para identificar el sexismo publicitario. Esto en Estados Unidos en los años 70, por supuesto, mucho más avanzado que los estudios en España. Además, otra de las vías de estudio que he ido extrayendo de estos artículos o de estas publicaciones es que a partir de los años 80 y 90 empiezan a surgir organizaciones profesionales, de consumidores, observatorios de vigilancia, entre comillas, como el Observatorio de la Imagen de las Mujeres. Autocontrol va incorporando a sus códigos de conducta normas relacionadas con los estereotipos y la visión estereotipada de la mujer, y además van vigilando su cumplimiento, ¿no? Y además, una de las últimas vías y la que está entroncando mi trabajo es que los estudios más recientes están apuntando a que están existiendo nuevas estrategias publicitarias
nuevas retóricas, nuevos mensajes, y es ahí donde yo me pregunto si también un nuevo sexismo publicitario, o quizás bajo la imagen de empoderamiento femenino, de poder sexual de las mujeres en algunos ejemplos publicitarios, estamos transmitiendo los mismos estereotipos, no lo sé. Si quizás la cultura de la posmodernidad, con sus juegos, su máscara, su humor, está enmascarando un nuevo sexismo publicitario que se está percibiendo de otra manera. Estamos hablando de posfeminismo, quizás. No lo sé. Por eso os digo que todo esto me lleva a muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo están percibiendo los jóvenes la representación de las mujeres y de los hombres en la publicidad? Porque, como os decía al principio, yo no me siento ahora capaz de explicarle a nadie esto es sexismo publicitario y esto no lo es. Creo que la publicidad está en un proceso de cambio retórico tan grande que esta pregunta debemos plantearla, ¿no? ¿Qué condicionantes sociales, que es una de las vías del estudio empírico que estoy realizando, les influyen en esa percepción a los jóvenes? Clase social, nivel cultural. ¿Eso influye para que una persona perciba un sexismo publicitario o no? ¿Y cómo lo definen ellos, no? ¿Cuál es su definición de sexismo publicitario? ¿Y tiene que ver esa definición con la de las instituciones como el Observatorio de la Imagen de las Mujeres? Porque es que entonces estamos hablando idiomas distintos. ¿Está cambiando la representación de las mujeres en la publicidad? Si es así, ¿se están quedando desactualizados los análisis tradicionales de sexismo publicitario? Preguntas. ¿Sabemos cómo los jóvenes perciben? Etcétera, etcétera, ¿no? Por eso el objetivo principal de mi trabajo, como os pongo ahí, es analizar la percepción del sexismo publicitario en una muestra estructural de jóvenes, al objeto de contrastar su definición de sexismo con las definiciones normativas, definiciones institucionales, y explorar así los condicionantes sociales asociados a dicha definición. Para ello se está desarrollando actualmente un estudio empírico entre jóvenes de distinto nivel sociocultural y con el fin de obtener cuál es esa visión sobre la publicidad actual, si se paran o no a reflexionar sobre publicidad, si entienden que la mujer y el hombre están representados de una manera distinta en la publicidad, si lo hablan, si lo comentan, si lo asumen, con qué ojos ven los jóvenes la publicidad, qué nivel de reflexión tienen y qué conceptos manejan en relación con el tema publicidad, representaciones de mujeres y hombres. ¿Y todo esto para qué? Pues para una meta que no sé si será posible en un futuro, pero que creo que tiene que pasar por estudios de este tipo, ¿no? Conocer mejor la forma en que los jóvenes reciben y codifican los mensajes publicitarios relativos a los roles femeninos y masculinos. Es muy importante para el diseño de programas formativos que se están desarrollando ya y de las políticas de igualdad de género destinadas al público juvenil. A lo mejor hay que replantearse ese aspecto antes de relanzar nuevas estrategias. Un dato simplemente que estamos un poco ya hartos de ver, ¿no? Es el preocupante repunte de la violencia machista entre la población juvenil, ¿no? Os pongo ahí, según datos del INE, en el año 2015 han aumentado las víctimas de violencia machista entre menores de 18 años un 15,4%. Y un 6,4% las mujeres víctimas de violencia machista entre 18 y 19 años. Es un indicador de que es necesario seguir trabajando por la educación en igualdad, no se me ocurre otra manera, no solo en los centros educativos, sino también desde los medios de comunicación y desde la publicidad, porque como os decía al principio, están a la altura como agentes socializadores de la familia y de la escuela, ¿no? El público juvenil, en definitiva, es la clave para modificar a través de la educación comportamientos que nos siguen conduciendo a la desigualdad real entre mujeres y hombres, en sociedades, como decía, formalmente igualitarias como la nuestra. El conocimiento de sus percepciones sobre el sexismo publicitario puede ser básico a la hora de crear programas y currículums educativos más efectivos a la hora de tratar la igualdad o la desigualdad entre mujeres y hombres y contrastar su percepción con la de las personas que están diseñando esas estrategias. Quizás sea la clave para dar un poco la vuelta y encontrar nuevas tácticas, nuevas herramientas. Muchas gracias y espero que os haya
resultado de interés. Muchas gracias, Inés. Bueno, ahora va a intervenir Pablo Vidal, que nos hablará sobre la influencia de la publicidad sexista en la adolescencia y el estudio que ha hecho sobre la percepción del alumnado. Él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco y máster en Psicología, en Sociología y en Educación. Y durante los últimos 20 años ha ejercido como profesional publicitario en empresas y agencias de publicidad de Valencia, Barcelona y Bilbao. También ha desarrollado proyectos culturales desde la dirección de Art Futura, actividad que ha conjugado con la docencia durante 7 años como profesor contratado de la Universidad del País Vasco y con la investigación en género y comunicación. Es en este área desde 2001 en la que profundiza con ponencias en congresos, en publicaciones, dando conferencias y por la que recibió la beca Emakunde de Investigación en Género y Comunicación 2013. En la actualidad es vocal permanente de la Comisión Begira, ¿se dice así? Sí. Para un uso no sexista de la comunicación. Esta comisión está adscrita al Gobierno vasco y esta labor la compagina con la asesoría en comunicación y género a empresas e instituciones y con la formación y sensibilización a profesionales de la comunicación. La ventaja de tener a Pablo aquí es que aunamos la teoría con la práctica. Es decir, qué creemos que está pasando y qué está pasando realmente y cómo podemos resolverlo. Por tanto, sí, esperamos con mucho interés también tu ponencia, cuando quieras. Sí, cumplo las expectativas. Seguro que sí. Necesito el ratón. Dame. El teclado. ¿Y el teclado también? Toma. Gracias. Igual he hecho algo que no debo. Buenos días a todas y a todos. Y bueno, voy a presentar esta investigación que realmente está en una segunda fase, puesto que se inició en 2013. Fue por ello también que me concedieron esa beca Emakunde, y ahora lo estamos ampliando en 4 autonomías para ver también las posibles diferencias culturales o interculturales que pudiera existir entre las distintas autonomías, si las hubiere, ¿no? De momento, o sea, no están procesados estos datos, pero sí que entendemos que sí que hay diferencias, y son diferencias que se sacan del contexto autonómico y aparece el contexto de actividad docente, y hay centros donde el profesorado, con sus pocos medios o sus pocos recursos, sí que está actuando sobre la gente joven, que justo en estas edades, entre los 12 y los 15 años, es cuando se socializa, como veremos también en la investigación que voy a presentar, y aparecen comportamientos derivados de la influencia de los medios de comunicación y de los contenidos audiovisuales, publicidad, videoclips, videojuegos, que son los que hacen que la gente joven ahora sea mucho más sexista que sus propios padres y más violentos que mucha gente de generaciones anteriores en este país, ¿no? Perdón porque tengo la garganta fatal. Bueno, voy a brevemente, ¿no? O sea, el valor que en las últimas décadas ha adquirido el contexto como variable de investigación psicosocial sirve para explicar nuestro propio desarrollo, ¿no? Tanto en psicología como en sociología, el contexto, se comparte la idea de que el ser humano se desarrolla dentro de estos contextos, y es a partir de estos contextos como se explica la propia realidad. Nosotros vivimos en unas sociedades altamente tecnificadas en el siglo XXI, este es nuestro contexto, pero es un contexto donde aparecen unos medios de comunicación al servicio de intereses económicos. No olvidemos que los 8 grandes grupos mediáticos del planeta producen el 90% de todos los contenidos. Cuando se ve un serial, se escucha una emisora de radio, se compra un periódico, una revista, un videojuego, están hechos desde un planteamiento ideológico de dominio de estos grupos. Eso que pensábamos antes, mira, qué videojuego o qué contenido, no, eso ya está procesado en este entorno. Luego han aparecido las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para divulgar, para propagar estos contenidos y crear una especie de socialización, educación global
hacia las personas, sobre todo hacia los más jóvenes. Aparece la publicidad como agente socializante y alienante. En este... A ver... Vale. Como agente socializante y alineante que además financia parte de todo este proceso, de este modelo, ¿no? La publicidad, por tanto, conforma un discurso de legitimación y también participa activamente en la socialización de esta manera. Se genera la narratividad publicitaria, bueno, supongo que aquí habrá gente que estará estudiando, profesionales del ámbito, pero se entiende perfectamente que a través de la generación de una pseudo-realidad y un discurso argumentativo se muestra y se propone una serie de modelos de comportamiento, estereotipos, estilos de vida, actitudes, valores. Todo esto conlleva una determinada visión de la realidad humana y social, y la publicidad construye y genera dentro de esta realidad parte de los estereotipos en los que se miran, en los que se quieren reflejar los adolescentes. ¿Por qué? Porque la publicidad nos inculca una determinada visión de la vida, desarrolla unos determinados valores, crea identificaciones con determinados personajes. Solo hay que pensar en la telebasura, que en Telecinco desde hace años está castigando lo que es la inteligencia, pero también educando a muchas niñas y niños que piensan que se discute de esa manera y se está en público y se comporta la gente de esa manera, ¿no? Fomenta también determinados arquetipos, establece axiomas que para la gente joven se crean como grandes verdades: dinero igual a poder, belleza igual a éxito, consumo igual a placer. Y produce un gran impacto sobre ellos, sobre la adolescencia, sobre todo porque también utiliza a las mujeres en sus objetivos estratégicos. No olvidemos que las mujeres son prácticamente el 90% del eje estratégico de cualquier publicidad, cualquier anuncio, ¿no? La sexualidad femenina además se utiliza como motivo, como motivación, el deseo sexual hacia la mujer como motivo de compra, y al utilizarlas constantemente se ha generado una imagen de ellas a la que se denomina la imagen de la mujer en la publicidad, que ha sido regulada por ley de lo perjudicial que es. Pero pese a esta regulación, y yo desde la Comisión Beguira, que trabajamos activamente, nos damos cuenta que es insuficiente, porque se legisla, se crean normas, podemos sancionar hasta con 60 o 90.000 euros, dejar a gente fuera de la posibilidad de participar en concursos públicos, pero nos encontramos con que esto se gestiona normalmente entre un grupo de 10 personas, la dirección de marketing de una empresa, 4 o 5 creativos, un ejecutivo de cuentas, y ahí tienes un producto altamente sexista en el siglo XXI en nuestro país. Y esa es una realidad. Y sin embargo, pese a toda la legislación, pues se siguen generando estereotipos con que se muestran a las mujeres, roles que ya no cumplen la mayoría, pero que se siguen manteniendo en televisión, en la publicidad, etcétera. Todo esto ha llevado a que haya un alto sexismo en nuestra publicidad. Hemos tomado una muestra de 900 anuncios, no es la investigación que voy a presentar, pero es una que estamos desarrollando en paralelo, desde 2006 a 2016 para ver cómo evoluciona todo esto. Y hemos llegado a esta primera conclusión. Existen 3 niveles de sexismo en publicidad. Un nivel 1, donde hablamos y le hemos catalogado de sexismo de baja intensidad. ¿Por qué? Porque es un sexismo que representa la irrealidad. La sociedad no es como se representa, pero aún así la representan de esta manera. Por lo tanto, es tradicionalista, nostálgico, contrario a la igualdad, ventajista para los hombres siempre. El nivel 2, un sexismo maltratador. Este también se ve bastante en nuestro país. Es despreciativo, ofensivo hacia las mujeres, es separador, frentista entre mujeres y hombres, nos quieren hacer creer que no somos lo mismo. Es sobre todo machista y misógino. Y hay un tercer nivel, que ya por prohibición en nuestro país y en Europa, en la mayoría de los países, ni se intenta, pero antes sí se intentaba, que es el sexismo agresor. Agresivo con las mujeres, belicoso con la igualdad, injuria, humilla, agrede a las mujeres, es violento y socialmente dañino. Os voy a poner unos ejemplos porque no me quiero enrollar mucho, pero el tiempo es limitado, ¿no? Pero, por ejemplo, sexismo es de baja intensidad. Me he buscado algunos anuncios propios nuestros, ¿no? Este de la Comunidad de Madrid hace 2 años. El hombre lee, se ilustra. La mujer se pinta esperando en la parada. Hablaba hace un rato Eguizábal, Raúl, ¿no? De esas imágenes, ¿no? de finales del siglo XIX, donde las primeras mujeres ya leían, cuando en realidad lo llevaban haciendo
igual 60 años, pero no es verdad del todo, incluso antes, porque la Ilustración europea dio libertad a las mujeres para ilustrar sin leer, y en Francia leían muchas, y ya había gacetas que se leían, y todo esto se ha ido ocultando por la imagen publicitaria que siempre proyecta al hombre culto y la mujer dándole al cepillito en la casa, ¿no? Pero esto se ha mantenido ahora, y también vemos como cualquier anuncio, bueno, ya no voy para atrás, pero cualquier anuncio de una universidad aparece un chico que es el que va a tener el futuro. Las chicas, pues a educación primaria, a enfermería, en fin. Bueno, vemos que hay muchos anuncios, vemos cómo se proyecta una imagen alejada de la realidad. Tened en cuenta que en nuestro país solo el 8% de las mujeres son amas de casa, datos oficiales de 2012, solo el 8%. Siempre están en el contexto del hogar, pobrecitas. ¿Y cuántas mujeres trabajadoras? El 60%. Pero además no se sabe que el 65% de la abogacía la ejercen mujeres, que el 62% de las carrera judicial está en manos de mujeres, que el 68% de la gente que está en educación son mujeres, y sin embargo cuando aparecen trabajando en publicidad, pues son muy loables, y no tengo nada en contra de ningún trabajo básico, pero son con los que se representa a la mujer: dependientas, secretarias, peluqueras, esteticistas, modelos, etcétera. El sexismo de baja intensidad de la última jornada de este año y medio pasado, pues bueno, vemos esta cartel de la Comunidad Valenciana, vino y mucho más. El Observatorio de la Publicidad Sexista no vio sexismo en esto, claro, era cuando estaban todavía los que se acaban de marchar casi hacia la cárcel, ¿no? Porque claro, este que suspendimos hace poco en la comunidad, en el País Vasco. ¿Por qué? Porque sacaban un cartel de una vuelta ciclista, pero es que la ciclista echaba un besito. Bueno, es que hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Si es una deportista que tiene que sacar morrito. Bueno, luego hay un sexismo maltratador, este que es despreciativo, ofensivo, separador. Este sexismo estereotipa de mala manera a las mujeres, las cosifica, las segrega, también las sexualiza habitualmente, las pasa por estúpidas, por incapaces, y es un sexismo que nosotros en nuestro país vemos habitualmente. Campañas que han sido suspendidas, eso es cierto. Esta se la retiraron a la Comunidad de Madrid, que era con la que pretendía en Inglaterra publicitar bueno, pues la industria plástica que hay aquí, ¿no? Y entonces le devolvieron el anuncio, le dijeron que no se lo iban a publicar porque ¿qué tenía que ver una mujer en simulación de felatio con la industria plástica? Pero esto salió pagado con la financiación de nuestra Comunidad de Madrid, ¿no? O Aprilia midiéndole el trasero a una chica, ¿no?, para ver si el asiento nuevo es suficiente para llevar atrás a la mujer. O estos de Polo, de Deauville, que no se le ocurrió otra cosa que introducirse en España una marca francesa, pues presentando a una adolescente desnuda para publicitar ropa de hombre. En fin, o este de tapas de 2013, o el de la Virgen, o este de remajas, en fin. Todo esto es muy habitual, pasa desapercibido, porque una vez se han abierto los ojos a las personas, entonces es cuando se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Si en vez de mujeres hubieran personas de otra etnia, negra o de cualquier condición en las que se haya estado discriminado, nos daríamos cuenta enseguida, pero al ser mujeres nos parece que es lo habitual. El sexismo agresor, pues bueno, la vagina de mujer de estuche, esta campaña de la Vuelta Ciclista a Bélgica en la que se invita a meter mano a una mujer, esta de Durex, ¿no?, donde las mujeres se rompen la boca, en fin. También un sexismo de agresión, de violencia de género, que ahora veremos cómo responden en el estudio que hemos hecho el alumnado. Prácticamente ni la detecta. Voy más rápido. Bueno, al final aparece la nueva tendencia, que es sexualización de niñas. Esta tendencia, que empezó hace unos 6-8 años, ahora se está introduciendo, y aunque estas campañas han sido prohibidas tanto en Inglaterra, donde retiraron lickable, en inglés también quiere decir chupable, ¿no?, o esta de Armani Junior, que el defensor del menor de la Comunidad de Madrid la denunció y acabaron retirándola de toda Europa, ¿no?
El problema es que cuando analizamos este bombardeo vemos cómo afecta a la adolescencia, y justo cuando se tienen 13, 14, 15 años es cuando más se está abierto a todo este tipo de contenidos, porque para la gente joven, y de este estudio puedo certificar que así en el 95%, piensan que la publicidad representa la realidad social. Ellos y ellas están convencidos de esto, también de que la gente es como los que aparecen en Telecinco o los que salen en los seriales, donde los tíos están vacilando a las chicas porque las hacen pasar como por tontitas, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros utilizamos una muestra muy amplia. ¿Por qué? Porque desde nuestro punto de vista no basta una muestra de 50, 60 personas, porque si la eliges en un determinado contexto, pues las diferencias van a ser inapreciables. Incluso las diferencias de las variables que nos hemos introducido, rural-urbano, hombre-mujer, inmigrante o migrante español, tampoco servirían con unas muestras pequeñas, porque entonces no llegamos a entender cómo, afecta, porque muchas veces en un solo centro, en un colegio, ya está cambiado, digamos, la respuesta frente a otro, ¿no? La variable objeto del estudio, voy a ir a cómo lo hemos planteado. 7 anuncios gráficos publicitarios de claro contenido sexista que han sido denunciados en diferentes organismos, han sido en algunos casos retirados. Lo valoramos entre 3 especialistas en psicología, en género y publicidad, y que cumplieran 4 condiciones: que fueran sexistas, que fueran fácilmente decodificables, que fueran productos atractivos para la juventud, que fueran reconocibles por estos, ¿no? Este anuncio de Linksdrive, retirado en Inglaterra en 2011, este de Calvin Klein, que simula la violación de una chica, también retirado en Australia en 2011, pero en Estados Unidos y Canadá pasó sin pena de gloria. Aquí no se atrevieron ni a traerlo, ¿no? El de Gucci, donde aparece la mujer estereotipada como débil, decorativa, dependiente. Este anuncio de Cesare Pacchiotti, ¿no?, en su apertura de sus tiendas en Nueva York, pues no se le ocurre otro que recrear la violencia de género, el asesinato de una mujer. Este de Axe o este de Nathan. Y por último, este de Che Magazine. Estos 7 anuncios los analizamos desde la perspectiva de género, también semióticamente, y creamos varios cuestionarios, un cuestionario sociodemográfico y un cuestionario mixto con preguntas cerradas, abiertas, y un espacio para un comentario personal. Nosotros no creemos en generar preguntas hacia los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay que meterse en la cabeza de un adolescente para que él mismo conteste a sus propias preguntas. Entonces trabajamos el tema de las categorías emergentes. Cogimos las respuestas que nos habían dado, que fue una labor encomiable, nos las leímos y nos dimos cuenta las más repetidas y las que eran capaces de agrupar respuestas similares con significados muy parecidos. Y esas son las que utilizamos luego en los cuestionarios para poder agrupar sobre ellas y sacar una estadística. Trabajamos también con grupos de discusión focalizada y los utilizamos de manera diversa, primero segregados, luego sexistas, no sexistas, luego mezclados, y al final sacamos un grupo mixto de chicos y chicas que estaban a favor o en contra. Los resultados globales que tenemos de momento con la población de 528 alumnos y alumnas del País Vasco. Llegaremos a 1000 con las otras 3 comunidades. Los resultados, pues bueno, muestran la realidad. Aquí utilizamos una muestra de 528 en 8 institutos diferentes de ámbito rural y urbano, para que no hubiera posibilidad de generar un resultado que estuviera de alguna manera pues mediatizado, ¿no? El 25% del alumnado, afortunadamente, es muy crítico con los anuncios, tiene una perspectiva de lo que es el sexismo clara, comprende que los roles a los que se hacen actuar a las mujeres en la publicidad, en la mayor parte de los casos, son irreales, puesto que comprenden su contexto y comprenden la influencia de los medios, ¿no? El 35% del alumnado muy identificado con los anuncios, y de ese 35%, un 10% en apoyo total al sexismo. Esta gente, os parece que no ha visto o no comprende en qué sociedad vive ya. Y luego hay un 40% de alumnado que está a favor o en contra, según el tipo de anuncio que ahora veremos. Por lo tanto, pudimos generar 4 grupos. Un grupo crítico,
que le pusimos de nombre No me gusta ni me creo todo lo que veo, donde las chicas, el 65% fueron mayoría, el 35% también chicos, con opiniones muy actitudes contra el sexismo, una clara identificación de este, y en los grupos de discusión demostraron liderazgo. Cuando esta gente hablaba, los sexistas o las sexistas se callaban. Luego también detectamos cómo la gente más crítica, más a favor del sexismo, más radical, en el anonimato del cuestionario ponían burradas, y luego en los grupos de discusión disimulaban. Grupo 2, grupo conformista lo llamamos, lo irreal percibido como real. Este es el tipo de gente joven que cree que lo que aparece en la tele, pues que es lo que pasa en la sociedad, y es así, ¿no? Y es así, y el mundo que la industria mediática les ofrece les sirve para fortalecer en su socialización sus propios comportamientos, razonamientos y actitudes permisivas. El grupo ha justificado y defendido situaciones totalmente rechazables amparándose en una errónea percepción de esto, ¿no?, de la realidad. Este grupo, el 3, un 30%, el legitimador, el sexismo como algo ventajoso. Ojo, un 30% de chicas en este grupo. La prevalencia del hombre sobre la mujer, la sumisión consentida forzada de ella, bueno, lo del amor romántico intocable, ¿no? Las sesiones de grupos de discusión supuso una reflexión entre ellas y entre ellos, y eso también hace ver que con un poco de trabajo en la escuela se pueden conseguir muchas cosas. Solo falta que desde el Ministerio den esa posibilidad en el que el currículo a estas edades introduzca o talleres o asignaturas que despejen a la gente y les hagan entender que la manipulación mediática es una realidad, ¿no? Y el último grupo, el machista, en guerra contra la igualdad, le llamamos. Actitud absolutamente machista, el machismo como ideología socialmente rechazada, es asumido por ellos pero disimulado, ¿no? Resultados respecto a la variable de sexo. Alumnas. Grandes mayorías de alumnas en contra del sexismo más radical y violento. Aquí vemos que cuando el sexismo es muy radical, ahora vemos los anuncios para refrescarnos, pues tanto las del grupo 3 y 4, que serán las más sexistas, pues se quedan en minoría. Y, por contra, cuando aparecen grandes mayorías de alumnos a favor del sexismo de baja intensidad, vemos que el sexismo de baja intensidad es asumido y valorado por la mayoría de los chicos, ¿no? Respecto a la variable, pues vimos que en los grupos había como 4 posiciones. El grupo 1, el crítico, se enfrentaba, estaba en contra. El segundo grupo, el que entendía que lo irreal de la publicidad era la realidad social, se conformaba, la sociedad es así, ya cambiará, decían. Me conviene. El tercer grupo, yo no veo sexismo, es un anuncio, y me gusta, a mí me mola, las feministas no me molan. El problema de esta gente es que está como en una peregrinación hacia una lucha. Yo no sé cuándo empezarán a matar a personas que no sean sexistas, ¿no? Pero desde luego, o sea, con mucha agresividad en sus comentarios, y las chicas con un significativo 5% constituyendo este grupo, ¿eh? Resultados respecto a la variable ámbito de residencia. Aquí vimos que sí que hay diferencias entre rural y urbano. Parece mentira, ¿no? Globalizados como estamos, que parecería que lo mismo en una ciudad que en un pueblo se piensa. Pues no, la gente de los pueblos pensamos que porque se tiene un vínculo mayor hacia lo que se supone que es la dignidad de una mujer, respetaban y se contradecían y estaban más en contra del sexismo que los urbanos. Una diferencia de 10 y 15 puntos que es notable. Y con respecto a la variable país de origen, estaba en contra del sexismo más agresor, le resultaba demasiado fuerte, no lo podía soportar o no le molestaba mucho, pero en cambio con valores clásicos tradicionales como la pepida de mano, las chicas tienen que ir de esta manera, entonces, o sea, le daban la vuelta y creían que esa actitud clásica pues debía de ser. Bueno, acabo en 3 minutos. Vimos que habían grupos bisagra, entre el 20 y 40%, se sumaron a los grupos 3 y 4 cuando el sexismo era de baja intensidad, y lo mismo ocurría cuando el sexismo era más ofensivo, ¿no? Posición del alumnado en relación al sexismo. 75% obvian el sexismo.
Frente al sexismo más explícito y despreciable se opone entre un 50 y un 75% de la muestra, y contra el sexismo maltratador o de baja intensidad es asumido por un 60-85% de alumnos. Los resultados con respecto a la violencia en estos anuncios, pues bueno, vemos que en este anuncio de Gucci, pues y en este de Links Dry, se opuso un 45% de la muestra. Vemos que en el sexismo maltratador, el anuncio de Axe y el anuncio de Nathan, donde la mujer se abre de piernas por la joya, es rechazado por el 90% de alumnas y apoyado, en cambio, por el 75% de alumnos. En el de Che Magazine, bueno, vamos a ver el sexismo agresivo. Aquí vemos que este anuncio de Cesare Pacchiotti, el 70% lo rechaza. Sin embargo, vemos que en este de Calvin Klein, el 65% lo acepta. Veis que la chica no lleva ni pantalones. Este la agarra fuertemente por el pelo. Este se fuma un pitillo porque parece que ya haya acabado la faena. Y este que lleva los pantalones por las ingles, pues parece que va a probar, ¿no? Bueno, pues gustó algo bastante o mucho al 46%, 70% chicos. El 42% no apreció violación. ¿Por qué pasa esto? Pues esto ocurre porque cuando la publicidad se genera con un código estético afín a la gente joven, no perciben ni violencia, ni violación, ni sexismo, ni nada de nada. Ellos creen que los contenidos que son como dirigidos a ellos están a salvo de todo esto, que es algo de gente mayor, ¿no? Y entonces no aprecian esto. En cambio, en el de Cesare Pacchiotti sí que veían la violencia de género, ¿no? Bueno, voy a acabar porque voy fuera de tiempo. La violencia, esto es un poco lo que he explicado. Y bueno, de fondo, una selección de intervenciones en los grupos de discusión para que reflexionéis sobre lo que opinan muchas chicas y muchos chicos cuando pensamos que a ellos no les afecta todo esto. A los hombres siempre los sacan por encima de las mujeres. Aparecen controlando a una mujer que está muy bien de apariencia física, lo añadimos para que se entienda. Cosa que al revés nunca ocurre, nunca aparece una mujer controlando a un hombre. Los publicistas son los que nos meten en la cabeza eso, que sea sexy, delgada, que enseñe. Es el marketing. En la calle cada mujer tiene un cuerpo diferente, pero en las revistas y en la publicidad todas tienen que tener un cuerpo igual. Eso hace que los hombres quieran que tengamos ese cuerpo y eso, etcétera. Los publicistas pasan del interior de la mujer, dicen que lo importa es el físico. ¿Por qué siempre tiene que ser la mujer la que hace de objeto sexual? ¿Por qué no tratan como tontos a hombres poniéndolos en ridículo como hacen con ellas, ¿no? ¿Por qué ellos no son maltratados en la publicidad? Hacen creer que poco a poco, que poco importa que las mujeres sean listas o trabajen, lo importante es que sean muy guapas y dominarlas. Dicho por niñas de 14-15 años. Y la posición y actitud de la mayoría de alumnos chicos frente al sexismo: responden a la defensiva, restan importancia, la publicidad es así, confían en que vaya cambiando, se desentienden dejando este asunto en manos de las chicas, consideran que el sexismo es un problema de ellas. Actúan como en nuestra sociedad, en la que la mayoría de los hombres, conscientes o no del contenido sexista, preferimos ignorarlo, ¿no? O prefieren ignorarlo si perjudica o no a la sociedad, y se amparan en lo que les conviene, la idea de que el sexismo les resulta ventajoso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una unidad de intervención curricular sería fundamental, concienciar al sector publicitario, que es lo que estamos haciendo ahora en Euskadi, dando formación y sobre todo sensibilizando y trabajando con medios y agencias para que la publicidad sexista no salga. Ahora solo falta que en la universidad también haya una asignatura que sea comunicación y género, y que estas jornadas de publicistas que están saliendo pues sean como tienen que ser, que vienen al siglo XXI, no al siglo XIX. Pues muchas gracias. Pues me hubiera encantado que hubiera habido muchísimo debate, pero te has comido tu tiempo, el del debate y parte del que viene detrás. Pues lo siento. Una pregunta. No podía concretar tan rápido. Una pregunta, sí. A ver, aquí, por favor. Vengo de Cádiz, pero trabajo para la Universidad de Washington, y una de las actividades que hicimos con los institutos garitanos de poblaciones pequeñas de menos de 20.000 habitantes fue justamente ir a educar sobre igualdad de género. Y es que has comentado una cosa que te quería preguntar un poco más sobre ella, que era el mito del amor romántico, ¿no? Porque yo me di cuenta que existía por el mito del amor romántico hasta la violación socialmente consentida. Es decir, como tú quieres a tu novio, todo el mundo te presiona para que con 13, 14 años te acuestes con tu novio.
porque es lo que debes de hacer, porque es ese romance, ¿no? Ese mito de y tienes que sufrir, tienes que esconderte su cocaína entre los pechos porque los policías del pueblo no registran a las niñas y toda una serie de cosas que yo me quedé totalmente alucinado. Y ahora que has mencionado, pues me gustaría si nos puedes comentar un poquito más sobre cómo ellas reaccionaban ese mito del amor romántico a la publicidad, al aguantar. Bueno, pues seré breve. Realmente el mito del amor romántico es un mito impuesto sobre todo en las últimas décadas por los medios de comunicación, igual que el rosa es un color que en las últimas décadas se ha impuesto por los medios de comunicación. Me he quedado sorprendido al ir al baño que las chicas tenéis el cartelito de chicas para ir al servicio en rosa. No sabía que eso también os distinguía y que se aceptaba fácilmente. Desde luego en Euskadi no se acepta eso ya. Pero sí que es verdad que muchas situaciones de la actualidad de las jóvenes, de las niñas y de las adolescentes viene provocado por el contexto mediático audiovisual que han estado socializándose desde pequeñas, en las que les hacen creer que todavía ellas son princesitas, los otros tienen más derechos, tienen hegemonía y control sobre ellas, y que las mujeres, la verdad es que claro, a lo mejor su madre no, pero piensan que las demás sí, porque os voy a contar una anécdota, y es que en los grupos de discusión nos sorprendía que aceptaran el estereotipo de ama de casa así como así, y acabamos diciéndole, bueno, levantad la mano todos aquellos que tengáis una madre que trabaje. Todos levantaron la mano y dicen, bueno, pero entonces, ¿cómo podéis tener esa visión? Y dicen, no, es que las nuestras trabajan, pero las de los demás no. Y esa cuestión es la cuestión que ha entrado a través de toda la socialización de medios, sobre todo la imagen publicitaria. No olvidemos que la imagen publicitaria, o sea, lo que genera es una atracción, ¿no?, en la que se quieren reflejar muchas jóvenes y muchos jóvenes. Y esto hace que luego hayan comportamientos que sean así. Tienes unos padres que te educan en igualdad, que la coeducación a lo mejor es un valor en la familia y en la escuela a la que vas, y resulta que te vas justo a donde nadie te ha explicado ni te ha enseñado, pero sí que te han explicado y te han enseñado. Te lo hacen desde que tienes 5 años, porque el bombardeo que sufren la gente joven es un bombardeo fuera de control. Ya podemos hacer mucho en las instituciones académicas, en la escuela, en la familia o en las instituciones del Estado, que lo que tenemos son grandes grupos mediáticos cultivando determinados valores muy negativos y muy tóxicos a través de los contenidos que hay, ¿no? Pues sabéis que es que a la 1:30 hay otro panel, por eso sí. Voy tan agobiada. En último lugar va a intervenir Lisian Machado. Ella es doctoranda en Ciencias de la Comunicación e Información en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Está en un intercambio de doctorado en el Departamento de Publicidad, Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está integrado en el Observatorio y el Grupo de Investigación Migración y Comunicación, en el Migracom, y también en el Grupo de Recerca en Antropología Fundamental y Orientada, GRAFO. En Brasil trabaja con los grupos Procesocom y también con GPSSFC y también con la red AMLA. Ella nos hablará sobre el análisis de la diversidad sociocultural en la publicidad audiovisual y el uso de la cámara de vídeo como herramienta transmultimetodológica en el ámbito de la comunicación. Lisian, cuando quieras. Muchas gracias. Perdona por mi portuñol. Voy a intentar al máximo hacerme comprender por el PPT, que coloqué todo en español. Bueno, mucho gusto de estar aquí hoy. Yo me gradué en publicidad. Después trabajé en agencias de publicidad y pensaba, no quiero más, porque siempre tenía unas ideas que tenían que ser recriadas en nombre del cliente y del capitalismo y todo eso. Entonces empecé a estudiar periodismo. Y terminé periodismo, trabajé en periódico y la misma cosa se pasó. Tenía que escribir, escribía y después me decían, no, eso que has escrito tiene que cambiar eso, y al final leía mi nombre y no era nada que yo pensaba. Bueno, dejé comunicación y fui a hacer un máster en filosofía y entonces, entonces empecé a estudiar más la cuestión de la ética. ¿Cómo podemos pensar entonces una metodología en el campo de la comunicación donde no es solo manuales de aplicación? Entonces toda esa cuestión metodológica, por ejemplo, de estudiar los postestructuralistas como Foucault, Deleuze, Derrida,
Y me cambió mucho mi manera de pensar, no pensar tanto por representación, pero pensar más una metodología que fuera de creación, una metodología donde no es simplemente una aplicación. Pero entonces en el doctorado volví entonces a la comunicación, pero com uma mirada mais crítica. E participei em Brasília de um projeto que é análise crítica da mídia em escolas. É um programa do governo de Brasil, onde ensinamos a los niños a pensar críticamente os meios de comunicação. E uma surpresa é que esses niños de 15 a 18 anos de escolas de periferia não tinham acesso a periódicos, só tinham acesso a meios audiovisuais. Miravam a publicidade em los vídeos de YouTube, em la televisão. Quando compramos periódicos para ensinar que poderia ser uma publicidade dentro do periódico, muitos disseram que era a primeira vez que tocavam um periódico. E isso nos deixou assim muito surpresos, porque vale, estamos em Brasil, pero estudando periodismo e tudo mais, parecia uma coisa impossível que passasse que jovens de 15 anos, pero de uma classe baja muito necessitada, nunca haviam tenido contactos e tão pouco interesse de pensar que publicidade é essa, que pensa a mídia. Então foi um projeto muito interessante. E então cheguei aqui em Barcelona, em la Universidade Autônoma, com esse projeto. Dentro do Observatório Migracom, que é um grupo de investigação da Universidade Autônoma de Barcelona, em colaboração com o projeto Publicidade, Propaganda, Alteridade, Cidadania, Estratégias Transmetodológicas de Análises da Diversidade em Contextos de Câmbio Econômico Social em Brasil e Espanha, aprovado por CAPES em Brasil e por DGPU em Espanha. E então, mi tese de doutorado é pensar a metodologia dentro do campo da comunicação com uma mirada crítica. E em esse projeto temos todos esses campos de alteridade e tudo mais, pero centrei essa ponência mais em como podemos pensar o audiovisual como uma ferramenta crítica, como podemos desenvolver a parte metodológica. Então, quando eu escutava meus outros companheiros de mesa, por exemplo, falando do sexismo, pero como pensar a publicidade e ajudar esses jovens que entram dentro do campo da comunicação para desenvolver uma carreira, por exemplo, primeiro semestre de periodismo, de publicidade, ou que estão desenvolvendo um trabalho de conclusão de curso, como podem trabalhar não somente fazendo uma crítica, pero também usando o audiovisual como uma ferramenta para ir direto a essas pessoas que trabalham com publicidade, fazer todo um trabalho de recepção, pero não só quedar com as pessoas, os alunos, pero também falar com as pessoas que desenvolvem a publicidade dentro do campo. E então, o objetivo é reflexionar sobre o desenvolvimento de uma investigação audiovisual aplicada com o uso metodológico da câmera de vídeo para o estudo empírico da publicidade audiovisual. Então, não há que pensar a investigação tão solo em um mensagem escrito, informe, livro, artículo, sino em uma obra audiovisual que proponga de maneira audiovisual também lo analisado e criticado de uma produção audiovisual. Se critica uma imagem, pero não se oferece outra imagem como alternativa. Então, o que percebemos muito, por exemplo, hacemos muita crítica, pero como dentro da academia podemos ajudar esses jovens alunos a proponer outras imagens, a proponer outros audiovisuais que ajudem essas pessoas que estão dentro a cambiar. A todo ello há que agregar a seguinte observação: é fácil criticar por lo general de maneira oral desde o sofá o tratamento racista, xenófobo, discriminador de los coletivos imigrantes em la televisão, pero já não resulta tão fácil proponer uma alternativa audiovisual, um tratamento televisivo adequado, sem escrever a ler textos, pero não a ler obras audiovisuais com uma gramática audiovisual. Então, por exemplo, em esse grupo Migracom, há todo um estudo sobre a questão da migração, principalmente em Catalunha e Barcelona, e em Porto Alegre, que é a cidade em sul de Brasil, ao lado de Uruguai, e estou em la punta de Brasil, também de muita migração
alemana, italiana, de Uruguay también. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese contraste entre Sudamérica y un lugar que está lleno de multiculturalidad y en Cataluña? Entonces, aquí, para eso las ideas es analizar e intervir en los procesos de dinamización intercultural desde doble perspectiva. Entonces, consideramos los audiovisuales intrínsecos, linguajes fotográficos, musicales, publicitários, televisivos, cinematográficos, e extrínsecas, las que se realizam desde outros âmbitos, como, por exemplo, estamos trabalhando com pessoas de antropologia, com pessoas de pedagogia. Então, a questão transmetodológica de transcender solo, por exemplo, o quanti-qualitativo, ou fazer como, por exemplo, buscar informações de recepção, mas também a conectar com etnografia, com outras coisas assim. E, então, todos... Como desde essa perspectiva intrínseca, então, obtemos indicadores e dados com profissionais que trabalham a diário em las rotinas produtivas de los medios de comunicação e informação, com seus órgãos colegiados, colégios de periodistas, colégios de publicitários, conselhos audiovisuais, observatórios, organizações sociais. E então, dessa perspectiva audiovisual aplicada, la ponemos em prática conjuntamente com o Departamento de Bem-Estar Social do Governo de Catalunha e de la Generalitat de Catalunha e la Organização de Periodistas del Colégio Periodista de Catalunha. Deste projeto conjunto de investigação audiovisual entre a universidade e a realidade periodística, política e econômica emergem propostas como o Manual de Estilo sobre Imigração e Minorias Étnicas. Então, todo esse trabalho, por exemplo, que tu estás desenvolvendo com os niños sobre o sexismo e tudo mais, nós desenvolvemos muito pensando na questão de como a publicidade trabalha com a migração em los periódicos e la televisão aqui em Espanha. E a partir de todos esses estudos que estão desenvolvidos dentro do grupo de Migracom, já conseguimos fazer todo esse estilo, esse manual de estilo e devolver isso para esses campos onde se produz a publicidade. Primeiro, em proponer-se em Espanha, em unos de los primeiros de Europa, manual sobre o tratamento informativo de la imigração em los medios de comunicação del Conselho Audiovisual de Catalunha. Aqui, por exemplo, trabalhando junto com o Observatório de Racismo e Xenofobia de Espanha. Então, como fomos desenvolvendo a investigação e devolvendo para esses outros campos. Então, desde o primeiro estudo que Migracom, esse grupo de investigação da Universidade Autônoma, iniciou em 96, se han obtenido certos indicadores objetivos que permitem constatar que se está dando um tratamento visual mediático discriminatório a los coletivos imigrantes venidos de Espanha, África e Ásia. Vou explicar como chegamos a essas conclusões. Para verificar dicha discriminação visual, que podem derivar a sua vez em efeitos racistas e xenófobos, partimos de análises quantitativas ou seleção de muestras objetivas anuais de los primeiros diários, pero nunca solamente isso, e então desenvolvemos toda uma outra parte que complemente toda essa parte de quantitativo e de qualitativo. Um primeiro indicador multimodal do tratamento visual consiste em verificar se aparecem imigrantes em las imagens que abordam notícias sobre eles, em el caso de aparecer, comprobar se les trata de maneira individual ou em grupo, ver que composição visual ou plano se usa para mostrá-los, comprovar que tipo de planos que se usa, em concreto se los mostra em primeiro plano, plano médio ou plano general, e valorar e o valor del plano. El primer plano se aproxima, el plano general lo aleja. Também comprovamos se o ponto de vista com a câmera. Então, usamos todos esses recursos cinematográficos para pensar a publicidade audiovisual. Não se trata de um uso gratuito ou improvisado da câmera, dito isso vinculado com o rigor
Entonces, como os alunos dentro da comunicação podem usar também essa ferramenta audiovisual para fazer sua crítica? Como podem desenvolver um documental? Então, estamos desde dezembro do ano passado entrevistando pessoas aqui em Espanha que trabalham direto com publicidade, pessoas que estão direto em las emissoras, trabalhando e fazendo esse projeto piloto de inserir de maneira com rigor científico e ajudando a desenvolver toda essa parte teórica. E então, o principal de todo isso é que defendemos então que a multimodalidade metodológica, que supõe analisar os discursos audiovisuais, se cumpram desde 4 partes: uma de produção, de emissão, de recepção e de dinamização social. Então, desde a produção, realizar entrevistas em profundidade a informadores e máximos responsáveis de los medios locales. Medios locales, quando hablamos, estamos dizendo as televisões, por exemplo, TV3, essas de onde é local de onde tu estás. Observação das rotinas produtivas e mesas redondas com diretores gerentes de los medios. Desde a emissão, analisar uma amostra quanti-qualitativa de conteúdos informativos de los medios locais selecionados. Desde a recepção, levar a cabo um estudo de recepção entre uma amostra de tipologias de cidadãos de las localidades analisadas, selecionados em função de procedência geográfica, idade e sexo, e los testemunhos desde responsáveis técnicos, políticos, estudiosos de los temas de la diversidade cultural, imigração e interculturalidade. Importante, o último que é a dinamização Perdona que estou lendo porque me perco com meu portunhol, então é mais fácil. A parte mais importante é de la dinamização intercultural. Se queremos profundizar em los processos de dinamização intercultural produzidos por los medios locais a suas audiências diversas, se deve estabelecer um conceito de dinamização intercultural. Decimos que o medio local dinamiza seu entorno e, portanto, potencia a relação entre pessoas de diferentes procedências geográficas e identidades culturais, quando as pessoas se comunicam entre si depois de convertir-se em receptores de dichos medios locais. Se deve ter em conta os diferentes níveis de comunicação interpersonal e intergrupal que pode produzir-se a partir do segmento de meio de comunicação. Por esto, com este estudo, lo que miramos de descobrir é se o meio local potencia relações interpersonais e intergrupales e se as mencionadas relações são mecânicas e intranscendentes ou ativas e projetivas, é decir, se o segmento, por exemplo, de la programação de los telediários locales produz alguma reação dinamizadora intercultural ativa e comprometida com a interculturalidade de seus receptores ou não. Então, o processo de investigação consiste em obter o máximo de pistas de maneira simultânea de la produção, de la emissão, de la recepção e, então, de la dinamização. E em efetuar o mencionado segmento desde uma metodologia principalmente qualitativa que permita obter o máximo de referências sociocomunicativas de diferentes pessoas que intervêm em los processos produtivos e receptivos. Então, aqui, o professor Lorite Garcia é que está trabalhando há mais tempo dentro da Migracom com todo esse projeto, então minha parte está em desenvolver a parte mais metodológica, pero ele trabalha com a parte de migração, então podemos depois, se alguma pessoa tem interesse, falar depois, direto. E então a pergunta central é: como se produz uma obra audiovisual científica a partir de uma investigação audiovisual com a câmera? Desde a perspectiva intrínseca da linguagem informativa em la televisão, há que observar o tratamento da imigração em Espanha desde variáveis como a presença informativa, o porcentaje de tempo destinado a los coletivos imigrantes em el total del informativo, las temáticas abordadas, la cobertura informativa, las fuentes informativas, el género de los protagonistas e el linguaje audiovisual extraído mediante a técnicas de storyboard, cadenas de televisão estatales e autonômicas.
Entonces aquí era, por ejemplo, de 96 hasta 2010, estávamos trabajando com Antena 3, 4, La Sexta, Tele5, TVE, e aqui era toda vez que o tempo estava destinado em essas redes de televisão à imigração. E podemos perceber que em todas as redes a questão da imigração, mesmo quando uma pessoa era morta ou passava algum problema, nunca dizia o nome da pessoa, pero a procedência. Um homem de Senegal ha matado uma mulher, Então, esse tipo de conexão entre os imigrantes dentro do audiovisual e como trabalham nessas imagens, trabalhamos buscando a recepção e depois a dinamização dentro de los consejos, los observatórios. Então, em este caso, se tem em conta 4 etapas com uns determinados critérios transmultimetodológicos. Se investiga a realidade sociomediática, então, a primeira coisa que temos que fazer elegir os meios locais. Se vou trabalhar com Tele5, quantas vezes está falando sobre imigração, quantas vezes aparece. A programação. Segunda etapa, se propõe aplicar uma série de medidas éticas, critérios produtivos e contenidos de los meios locais, consensuadas entre os diferentes entes locais. Terceira etapa, se hace um segmento periódico de la produção, emissão, recepção e dinamização e se vuelven a revisar os objetivos, a ajustar as medidas propostas. Aqui. Bueno, eu pensava que ia ser mais fácil ler assim para que pudieran me acompanhar, pero creo que foi mais difícil. Pero em geral, a investigação está trabalhando dentro da comunicação por desenvolver técnicas metodológicas que puedo responder direto a alguma dúvida que tentar apresentar aqui. Pero a investigação está em desenvolvimento tanto em Brasil como aqui, e os dados esses, como tu estás desenvolvendo, estamos fazendo muito parecido em el grupo, pero trabalhando com imagens audiovisuais. E então, falei todo muito rápido porque me parece mais fácil ensinar o documental, por exemplo, que estamos aqui. Por exemplo, entrevistamos todas essas pessoas para o documental. Por exemplo, aqui é super interessante essa publicidade. De todas formas, parece ser... Tiene un detergente. Presentaciones en los informáticas. Tenemos a Beatriz Guarro, que es presidenta de ISFAN, y lo que es... Identidad, tu bandera diaria. Cuando la haces tuya, no importa el precio ni la marca. Su color, su forma y su aspecto te definen. Tu ropa, eres tú. Por eso ahora Norit tiene un detergente para que mantengas toda tu ropa como a ti te gusta. Norit Diario, larga vida a tu ropa. Yo, si he de ser sincero, no he visto en este anuncio en concreto un tratamiento excesivamente negativo. Entonces, lo que estamos haciendo, por ejemplo, primero buscamos en la televisión las publicidades que más aparecían en todas las redes de televisión. Essa de Norit era uma que estava saindo em todos os horários e tinha essa chica, não sei se perceberam, uma chica negra colocando na roupa. E então perguntamos, de onde te parece que é essa pessoa? E muitos jovens, antes de aplicar e falar com essas pessoas do conselho e essas que estão trabalhando com publicidade, falamos com os jovens, com pessoas que estão desenvolvendo seus grados dentro da academia, e todos diziam, pode ser que seja de Brasil, pode ser que seja de África, pode ser, pero nadie pode ser que seja de Estados Unidos ou Europa. Então, a partir dessas respostas, a partir de onde te parece que é essa pessoa e de um montão de outras perguntas e questionários que estamos desenvolvendo dentro das universidades, sacamos todo isso e levamos essas informações para contrastar com essas pessoas que estão trabalhando em direto com todo isso que sai para nós outros. E super interessante porque a partir de trabalhar com o audiovisual e gravar essas pessoas, claro, é muito difícil fazer esse trabalho dentro de uma graduação, mas é uma possibilidade de começar a trabalhar também com o audiovisual como uma ferramenta, assim como a fotografia é trabalhada em etnografia e tudo mais, também entrevistar essas pessoas e ter todo esse material, que não é um material escrito que está disponível, mas sacar informações de toda
de todas essas pessoas que já estão trabalhando e a partir disso desenvolver uma crítica então com informações que não estão em livros e coisas científicas e regularizadas. Assim, vale, perdão. É isso, graças.